Euskal Herria Bildu hoy ha realizado una jornada de trabajo con diferentes agentes del tejido económico, social y político de la margen izquierda. A través de estos encuentros hemos vuelto a constatar que la margen izquierda no tiene un modelo de gestión institucional acorde con las necesidades de la zona. Tampoco las instituciones tienen un proyecto económico con capacidad de devolver a este eskualde la potencia industrial que tuvo en su día. Nos encontramos ante un modelo agotado, el modelo de gestión del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, que requiere urgentemente de una alternativa. Nos encontramos en las instalaciones de lo que fue el astillero de La Naval, una de las principales empresas industriales de la margen izquierda que desapareció ante la pasividad institucional cuando era una empresa viable. Ezkerraldea fue industria y queremos que Ezkerraldea siga siendo industria, pero no lo hacemos por nostalgia. La industria aporta valor añadido y genera empleos de alta calidad que este eskualde necesita. Desgraciadamente, las instituciones siguen dando la espalda a las necesidades socioeconómicas de la margen izquierda. Llevamos tiempo reivindicando planes reales de reindustrialización para la zona, pero desde luego lo que se está haciendo por parte de las instituciones no responde a las grandes necesidades que tiene este territorio. Se están haciendo planes de poca ambición y nula capacidad transformadora, y la realidad es que a día de hoy Ezkerraldea es la comarca de Vizcaya que tiene un menor peso de la industria en su Producto Interior Bruto. Desde Euskal Herria Bildu hace 2 años pusimos en marcha el proceso Ezkerraldea Gara, un proceso de interlocución con la sociedad de la margen izquierda para generar un proyecto alternativo integral que hable de la economía, de las personas y del territorio. Un proyecto que se plasma en más de 100 medidas de recuperación integral para la margen izquierda, y en el ámbito económico propone una apuesta decidida por la industria 5.0, una industria de alto contenido tecnológico, socialmente responsable y medioambientalmente sostenible. Estamos llegando al ecuador de la legislatura y desde EH Bildu queremos hacer 2 constataciones respecto a la situación político-institucional en la que se encuentra Ezkerraldea. Por un lado, creemos que el pacto y modelo PNV-PSE no da para más, y por otro lado, ante esa afirmación, EH Bildu se presenta como alternativa natural para liderar un nuevo tiempo en la comarca. PNVk eta PSEek urteak daramatzate bi alderdien bozken batuketan oinarritutako aliantza sisteman. Gure ustez, gehiengoak kudeaketa, proiektu eta ikuspegi estrategikoaren gainean eraiki behar dira, eta ez konbenientzia hutsean ardaztuta. Imposibilidad de acuerdo de gobierno en Santurtzi, falta de entendimiento entre las partes en Barakaldo y Sestao, sumándole el cambio de alcalde en este último. Carencias palpables en varias áreas municipales en Portugalete y, sobre todo, incapacidad de presentar presupuestos para el 2025. 4 pueblos, 3 mayorías absolutas, 0 presupuestos a mediados de mayo. En nuestra opinión, esta situación refleja en un claro agotamiento de la alianza entre el PNV y PSE. Egoera horren aurrean, EH Bildu beste bultzada bat emana dio Ezkerraldeko 4 herrietako aldaketa gogoari. Urteetako muga psikologikoak astindu genituen 2023ko udal hauteskundeetan. Berretze egin genuen 2024ko autonomikoetan eta geldi ezin gargaituko dugu eskualdean ziklo berri parez pare izan arte. Gure herrietan aro berri bati hasiera emateko garaia heldu da. Batuketa hutsetik baino ikuspegi kolektibo konpartitu eta eraikitzaileaz erekiko dena. El primer hito del cambio lo marcaremos el próximo 31 de mayo en Sestao en un acto público. EH Bildu está dispuesta a liderar un futuro en común en Ezkerraldea. Euskal Herria Bilduk konektatzen du ezkerraldearen lehenaldiko baloreekin, langile kontzientziarekin, kontzientzia kolektiboarekin. Euskal Herria Bilduk ere konektatzen du gaur egun orainaldian dauzkagun arazoekin. Euskal Herria Bilduk politika publiko ausartak defendatzen dituelako eta aktibatzen dituelako jendea babesteko. Eta Euskal Herria Bilduk ere konektatzen du eskualde honen etorkizunarekin. Ezkerraldeak behar duelako proiektu bat, lidergo publikoa, babes publikoa, eta behar du denon artean etorkizun partekatu bat eraikitzeko lidergo bat. Eta uste dugu Euskal Herria Bildu alternatiba dela maila horretan ere.